Hello, this podcast will be in Spanish. Tu instituto se especializa en los dos, sonoterapia y musicoterapia. Yo, estoy más en musicoterapia. ¿Cómo tú Sí, me mencionaste ahorita hay una diferencia? ¿Cómo la describirías? fíjate qué interesante ahora. La música se trabaja en un umbral de sonido de 20 a 20.000 Hz. ¿Ok? Por debajo yo no puedo escuchar nada y por encima tampoco. Pero resulta que nosotros como sonoterapeutas utilizamos frecuencias por debajo de 20 Hz y muy por encima de 20.000 Hz. Interesante. ¿Okay? Entonces, esa es una tremenda diferencia porque Sí. también nos enfocamos a la capacidad de las células de ser estimuladas por el sonido. Podemos estar de acuerdo en que hay músicas que son muy agradables, muy confortantes y son capaces de generarnos estados agradables. Bienvenidos al podcast Salud, Venganzas y Armonía. Antes de presentar a mi invitado muy especial, Luis Carlos Rodríguez, quiero explicar un poquito la inspiración detrás del tema y el título del podcast. Entonces, Salud, Venganza y Armonías está inspirado por el concepto de deseo mimético de René Girard. No sé si has oído esa idea, Luis. No, no lo he escuchado. Vale. Bueno, el deseo mimético dice que ponemos atención a la gente que es similar a nosotros, también similar en sus deseos, y reaccionamos de manera positiva con comportamientos de empatía, cariño o amistosos, o de manera negativa con rivalidades o chivos expiatorios. Entonces el deseo mimético es propuesto como una fuerza que influye en las interacciones y emociones sociales. Bueno, ya que eso está explicado, el título, estoy muy contento de estar contigo, Luis. Entonces, Igualmente, Leonardo. placer, eres sonoterapeuta, eres biomagnetista, no sé Sí, cómo te biomagnetista. describirías. Sí, bueno, yo soy especialista en terapias alternativas, sonoterapia, biomagnetismo, que es el uso de los imanes para la recuperación de la salud o el mantenimiento de la salud. Y por supuesto, y otras técnicas adicionales que manejo, pero básicamente estas dos. Genial, genial. Si la gente quiere ir a ver tu trabajo, aquí está tu Instagram y tienes más información aquí donde pueden estar, te pueden seguir y pueden contactarte. Y bueno, tienes una presentación que te gustaría que Sí, podemos discutiríamos, revisarla, sí. revisarla y conversar sobre esto. Y aquí mencionas que eres profesor del Instituto Latinoamericano de Sonoterapia y Musicoterapia. Oye, también Sí, musicoterapia es una parte, sí, alumno y profesor. alumno y profesor, genial. Y bueno, entonces, a ver, rapidito, brevemente, ¿cuál ha sido tu carrera para llegar a ese instituto, a trabajar y a estudiar ahí? ¿Qué? Sí, bueno, mi formación es biólogo, o sea, soy biólogo de Ok. formación, estudié ecología tropical en la Universidad de los Andes también. Eh, las Biología, ecología, ¿qué? Perdón. tropical, Tropical, ok. sí, Bueno, muy bien. ecología tropical. Y siempre, digamos, la música ha estado en mi vida, no porque soy realmente músico, aprendí a tocar guitarra más o menos algo, y siempre me ha gustado escuchar música de todo tipo y de todas partes del mundo. Entonces, bueno, desarrollé cierta sensibilidad a la música por escucharla y por tocar un instrumento que es importante. Genial. Yo pasé 10 años, 8 años en Costa Rica. También soy especialista en permacultura también y especialista en agricultura regenerativa. Estudié en Costa Rica y estudié en Chile. Entonces Wow. manejo un espectro más o menos amplio desde la parte ecológica, agrícola, regenerativa, hasta la parte humana, de desarrollo humano. Ok. Y Genial. por Wow. supuesto, estando en Costa Rica, me encuentro con el instituto, los dos institutos, el de biomagnetismo, que tiene su sede en Argentina, y el de sonoterapia, que tiene su sede en México, y empecé a estudiar las dos, digamos, carreras, porque son muchos años de estudio realmente, ¿no?
Vale. Son más de 3 años de estudio, son como 4 o 5 años de estudio que llevo en sonoterapia y en biomagnetismo 3 años de estudio, también viendo anatomía, física, biomagnetismo, medicina china también, porque vemos medicina china aplicada a la sonoterapia y medicina china aplicada al biomagnetismo. Interesante. Wow. Eh, yo no sé nada de medicina china, pero suena muy interesante que los meridianos que ellos usan, que son muy importantes, no están aún identificados biológicamente, según lo que entiendo. Pero capaz que tú sabes mejor eso, o que eso es un mito, no sé. Sí. Hay, Eh, hay, hay ya investigaciones que, por ejemplo, está el compendio Erasmus, que fue contratado por la Comunidad Económica Europea, que es un libro enfocado a, digamos, al estudio de las terapias alternativas, complementarias. Ellos tienen un término que no recuerdo exactamente cuál es, pero allí ya los meridianos están identificados perfectamente como canales de información y por supuesto cada vez más en la medida en que los aparatos de la ciencia se van haciendo cada vez más sensibles, podemos ir, digamos, identificando mejor los fenómenos biológicos a nivel molecular y a nivel cuántico que ocurren en el cuerpo, que antes no lo sabíamos. vale. Qué interesante. Em, yo leí este libro, The Field, no sé cómo se llama en El campo, El Campo, ¿lo sí. conoces? Mm. Se me olvidó su nombre, pero lo tengo aquí. Eh, sí, sí conozco la autora, digamos, lo he Lynn, revisado. Mark, Lynn McTaggart. McTaggart, sí, así es. ¿La conoces personalmente? No la conozco personalmente, he leído varios de sus libros, sí, ese lo leí Ajá. también y otros más que están por ahí. Vale. Sí, Este es el sí. único que he leído de ella, pero que ahí creo hay un pasaje hablando de algunos experimentos que asociaron con unos campos magnéticos en el cuerpo y los Ujú, meridianos sí. chinos. Pero ahí, entonces, ahí capaz que ahí sabes mucho más si estás estudiando el biomagnetismo en ese sentido. Sí, 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 el biomagnetismo, nosotros utilizamos imanes de 50 milímetros, 55 milímetros, y el Ok, biomagnetismo lo que hace es, digamos, impactar el cuerpo con una carga eléctrica de baja intensidad, ¿bien? De muy baja intensidad que se mueve a través del tejido perineural. Y lo que hace el biomagnetismo es equilibrar las cargas eléctricas que se han perdido en alguna parte del cuerpo. Toda enfermedad es una pérdida de cargas eléctricas. Perdemos ok, electrones. ok. Y llega un momento en que se produce un umbral y la cascada bioquímica, la cascada que es capaz de detectar nuestra aparatología moderna, es a partir de allí que sucede una enfermedad. Pero antes de que eso suceda, algo está pasando. Y está pasando a nivel biofísico. Bien, Ujú. pero no tenemos, o serían muy costosos digamos, los estudios de laboratorio para determinar la pérdida de cargas eléctricas a través de los radicales libres. Pues, o sea, son Ujú. ladrones de electrones que van robando y robando y van generando una patología y que podemos estar incubando durante muchísimos años, 20 años, 25 años. Interesante. Y los reactive oxygen species, eso también, no sé cómo se dice en español. Eso tiene una relación con los radicales libres. Radicales libres, sí, sí. Sí, no sé. Sí, tiene que ver con los radicales libres, ciertamente, es eso. ¿Ok? Sí. Sí, Ok, sí, eso con la pérdida de electrones y... sí, exacto. em, y ok, y de ahí lo mencionaste en mi pregunta, que era que ahorita no se puede realmente am, tener algunas maneras de ver y observar esto sin que sea, supongo, muy costoso. Em, ahorita nada más se usa ¿cómo sería de diagnosticar a alguien? ¿Cómo lo puedes hacer si no tienes ninguna máquina que te Sí, permite observar un sí, desbalance? nosotros nos fundamentamos tanto en biomagnetismo como en sonoterapia en una anamnesis
y un diagnóstico médico. Bien, a partir de ese diagnóstico médico nosotros podemos trabajar. Yo hago, por ejemplo, un análisis holístico de sangre a partir de lo que se llama una perspectiva de semáforo. Ya no es un análisis blanco y negro, estoy dentro de los rangos o estoy fuera de los rangos, sino que estoy en un tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior. Okay. Entonces, cuando, por ejemplo, unos glóbulos blancos están en el tercio inferior, eso me está dando información de un tipo de estrés que no llega a ser una patología, pero hay una tendencia allí que el cuerpo no está bien, ¿ok? No está, entonces, eso se hace, son varias capas de información en donde hay también propuestas terapéuticas asociadas a la homeopatía, flores de Bach, frecuencias de sonido, ¿bien? Y, y bueno, ese tipo de lectura me permite interpretar, hacer una interpretación orgánico, psicoemocional, analógica y simbólica de un problema, o que no existe un problema en particular, pero sí existe un estrés psicológico que no que está detectado por los canales más o menos regulares que nosotros conocemos. A partir de allí, entonces, nosotros aplicamos, hacemos interpretación y aplicamos frecuencias de sonido o aplicamos biomagnetismo, dependiendo de lo que estemos encontrando. Interesante. Ahí mencionaste también análisis, bueno, emocional, psicológico, pero en simbólico. ¿Qué quieres decir por eso? ¿De la manera que la gente habla o dices de que si más bien algún símbolo estilo, un símbolo sagrado o algo así, ¿no? Cuando se habla de lo simbólico, hablamos de la expresión más arquetípica, bien, más arquetípica del fenómeno. Por ejemplo, un accidente. Un accidente normalmente no es un accidente. Un accidente es una confluencia de condiciones internas y externas que llevaron a que tú tuvieras un accidente, entre comillas. Y eso tiene una interpretación dependiendo de lo que está sucediendo allí. ¿Okay? Por ejemplo, una de las capas de información es la biodecodificación y la biogenealogía. Es decir, nuestra biología está fundamentada en nuestra biografía. ¿Ok? Nuestra Ok, biografía nos lleva a determinar un tipo de biología. ¿Ok? ok. Todo lo que nosotros estamos viviendo nos va a llevar fisiológicamente, anatómicamente, psicológicamente a un lugar que puede Ujú. ser una patología específica y es ahí donde se desprende lo simbólico. ¿Bien? Ok, ok, ok. Interesante. Sí, entonces sería como estilo arquetipo de personalidad, vamos a decir, en esa dimensión de personalidad. Vamos a Sí, decir. sí, pudiera verse desde esa perspectiva. Uh -huh. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, la epigenética es una manera que ahorita la Claro, biología enseña que sí, nuestras vidas en biografía influye en nuestra sí, biología. Sí. exactamente. Todas nuestras experiencias vividas, lo que estamos viviendo en este momento, son disparadores que pueden tener una repercusión a nivel de un gen que se prende o un gen que se apaga. Ujú. ¿Sí? Genial, genial. Y entonces en biomagnetismo o después en sonoterapia, que vamos a ir más detalle ahorita en la sonoterapia, pero para terminar en el biomagnetismo, ¿utilizarías imanes para, según el diagnóstico medical y Sí, la sangre, por ejemplo, utilizas imanes en diferentes sí. partes del cuerpo por un tiempo específico? ¿Cómo es una sesión de biomagnetismo? Una sesión de biomagnetismo, primero, bueno, se hace la anamnesis o el diagnóstico y a partir de allí se arman protocolos que van dirigidos, por ejemplo, a aspectos endocrinos, problemas de deterioro metabólico, por ejemplo, un problema metabólico se puede tratar perfectamente con imanes, una degeneración a nivel cerebral, se puede trabajar con terapias transcraneales que lo que hacen es modular la actividad eléctrica del cerebro a partir de imanes.
Fíjate Vale. que allí, por ejemplo, la técnica que más popularmente se ha dado a conocer es la del par biomagnético de Boyce, que es una técnica que yo también estudié. La técnica que yo en este momento practico es lo que llamaríamos biomagnetismo del terreno o biomagnetismo sistémico. Nosotros trabajamos estructuras sistémicas, no órganos. Cuando nos enfocamos a trabajar aspectos endocrinos, trabajamos sistemas endocrinos. Eh, por ejemplo, para trabajar la tiroides, para darte un ejemplo, la tiroides es una glándula muy, muy, muy importante que está a nivel de nuestra garganta, ¿ok? Y que se ve muy fuertemente impactada por estrés. El estrés es capaz de deteriorar el funcionamiento normal de la tiroides, pero la tiroides tiene su origen embrionario en el endodermo, ¿ok? Que es el mismo origen embrionario del hígado. Entonces, Ok, nosotros tenemos que trabajar, para trabajar tiroides, tenemos que trabajar hígado también, porque son como hermanos de nacimiento. Y tenemos que trabajar corazón, ya que la tiroides es la glándula que protege corazón, por ejemplo. Entonces, ok. no nos enfocamos específicamente como especialistas a trabajar un órgano, sino que vemos las estructuras que pueden estar correlacionadas y pues eso es lo que trabajamos, pues, sistémico. Interesante. Uh -huh. Wow, bueno, me encanta esa correlación o conexión con lo de las situaciones en el embrión comparado a cómo se desarrolla después el cuerpo y los diferentes órganos. Sí, Eh, y está bien, porque eso da una nueva perspectiva a la idea de cuando hay gente que hace, bueno, no es exactamente lo que estás haciendo, pero puede ser que sabes de eso, de que si las diferentes partes en los pies o en las manos que pueden sí, sí. activar diferentes Uh -huh. órganos. Sí, sí, Y bueno, así es. pues eso me da un poquito más, me da optimismo en entender que hay una base biología a eso, que Claro. si en el embrión. Sí, sí, Sí. hay una base biológica muy fuerte, pero digamos que ah, hay investigaciones biológicas de muy avanzada que no se han popularizado. Nosotros tenemos un problema de actualización en conocimiento. En países como Inglaterra pueden ser 20, 25 años. En países como Venezuela pueden ser 50 o 60. Bien. Entonces, tenemos una deuda en actualización de conocimientos en nuestras universidades. ¿Ves? Por ejemplo, hace 15 años no se pensaba que las neuronas se regeneraban. Inclusive en mis propios estudios en la universidad nos decían que todas las células del cuerpo son capaces de regenerarse menos las neuronas. Y eso no es verdad. ¿Ok? Vale. Eso posteriormente la neurogénesis fue demostrada. Ujú, ¿Bien? Y ujú. bueno, ¿y cuántas cosas más no hay similares a esas? Uf, demasiadas. Las Sí. controversias de la ciencia, por ejemplo, cuando uno se pone a revisarlas, uno se da cuenta de que muchísimas veces el conocimiento científico no fue aceptado porque era correcto, correcto desde la perspectiva científica, no, se fue aceptado porque era correcto desde el punto de vista político. ¿Bien? Vale. Ok, Ok. entonces era políticamente correcto. Entonces, Ajá. ¿por qué? Porque coincidía con todo un estado de cosas sociales que estaban ocurriendo allí, pues. Entonces Entiendo. podemos hablar de ciertas controversias interesantes, Volta Galvani, Pasteur, Bechamp, por ejemplo. Entonces, es interesante y cómo eso te lleva a un camino totalmente diferente y a una ciencia totalmente diferente. Muy interesante eso. Es verdad que la ciencia es un trabajo progresivo. Uno va poco a poco viendo cuáles son los detalles de teorías y experimentos que no se han entendido o aún experimentado. Y tiene sentido que tenga una parte muy política para la manera de aceptar. Creo que oí a alguien, no sé quién, pero hay una gran parte de para que haya nuevo conocimiento.
esos científicos se tienen que morir. No estoy diciendo que eso tiene que pasar, pero para decir que es difícil, pues que es un proyecto difícil de hacer. Así es. Sí, sí. Está bueno, está muy bien eso. Bueno, sí, sí. Si se puede hacer, si la gente puede aprender durante su vida, mejor. Exacto. No Sí, queremos que se muera nadie, pero bueno, sí. pudieran hacernos un favorcito. No estamos diciendo eso a nadie específicamente, pero sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, y hay mucho que aprender, eso es lo principal, Sí, que, por así ejemplo, es, ahorita así es. no sabía de esa relación con el embrio y tiene sentido, y vale la pena hablar de eso. Y bueno, a ver, hablemos de la sonoterapia, que tu instituto se especializa en los dos, sonoterapia y musicoterapia. Yo, o sea, estoy más en musicoterapia. ¿Cómo, tú Sí, me mencionaste ahorita, hay una diferencia? ¿Cómo la describirías? hay una diferencia, digamos, que tiene que ver con el origen de la sonoterapia. La musicoterapia, bueno, todos podemos estar de acuerdo en que hay músicas que son muy agradables, muy confortantes y son capaces de generarnos estados agradables, psicológicamente agradables. Sí. Hay músicas que nos resultan un poco más chocantes. Y la musicoterapia, pues desde Grecia se ha venido utilizando, los curanderos la utilizaron para curar enfermedades mentales en la Ujú, antigua Grecia, o por lo menos eso era lo que ellos querían, ¿no? ujú, Y la musicoterapia, digamos, ha sido como transversal a lo largo de la historia, pero al igual que hablamos de que no se ha visibilizado la importancia de la música desde la perspectiva terapéutica. Por ejemplo, los cantos gregorianos, los cantos polifónicos, eran tremendamente importantes. Los niños eran llevados a las iglesias recién nacidos. Y resulta que los cantos polifónicos tienen la particularidad de aumentar el sistema inmunológico. ¿Ok? ok, Y ellos sobrevivían mejor. Los cantos búlgaros también en algunas, no en toda Bulgaria, pero en algunas partes de Bulgaria también los cantos búlgaros se utilizaban por razones y particularidades sanadoras, tal vez desde una perspectiva muy intuitiva. Vamos a estar claros también porque ellos exactamente no sabían a ciencia cierta de lo que estaban haciendo. El tambor llamado chamánico también se utilizó a lo largo de todas las culturas del mundo. El didgeridoo en Australia, o sea, creo que no hay ninguna cultura que no haya utilizado el sonido para sanar o por lo menos intentar hacerlo. ujú. Sí, genial. Y ahí mencionas que el sonido y la música, bueno, han sido usados para sanar. Pero hoy en día cuando hay sonoterapeutas y musicoterapeutas, es como que Sí. la musicoterapia usando música o ritmos y en sonoterapia es más enfocalizado con, quiero decir, unas frecuencias. Sí. No sé si... La sonoterapia es una rama de la musicoterapia. Por ejemplo, hay elementos en la musicoterapia como sonido, ritmo, melodía, armonía, por ejemplo, ¿no? Que son los elementos de la música. Pero nosotros utilizamos el sonido, ¿bien? Y eso implica que nosotros como sonoterapeutas no necesitemos saber de música, ¿bien? Y por supuesto, muchas veces, la gran mayoría de las veces, los músicos no saben tampoco mucho de frecuencia, tampoco lo necesitan. Bien, Ujú, entonces hay una, digamos, esa rama se ha venido desarrollando aparte de la música, porque tenemos, bueno, música activa, pasiva, pero también tenemos sonoterapia nativa y sonoterapia moderna. La sonoterapia nativa es la que se hacía con instrumentos nativos, por ejemplo, como el cuenco que canta, ujú. ¿bien? Que Que es, se llama tibetano, pero que no es tibetano, me estabas no es explicando. tibetano, es su nombre correcto, es Casaca Gayaca, el cuenco que canta, ¿bien?
es un instrumento con un sonido súper complejo, tiene muchos armónicos, más de los que pudiéramos escuchar realmente, porque los armónicos, fíjate qué interesante ahora, la música se trabaja en un umbral de sonido de 20 a 20.000 Hz, ¿ok? Por debajo yo no puedo escuchar nada y por encima tampoco. Pero resulta que nosotros como sonoterapeutas utilizamos frecuencias por debajo de 20 Hz y muy por encima de 20.000 Hz. Interesante. ¿Okay? Entonces, esa es una tremenda diferencia porque Sí. también nos enfocamos a la capacidad de las células de ser estimuladas por el sonido, ¿okay? Por frecuencias específicas. Interesantísimo. Nada más en ese punto, ya creo que hay una distinción ahí entre sonoterapeuta y musicoterapia. Pero en ese punto sobre las frecuencias que estuve pensando en recientemente, estuve explorando las cymatics, no sé cómo se dice en español, Cimática, sí, la cimática. cimáticas. Sí, y bueno, para que sea, uno de los intereses es para que sea como interactivo a la música que esté tocando, pero es que eso es complicado porque las frecuencias no son tan estables en la música, Sí. porque esa es la idea de la armonía, de las Ujú. progresiones armónicas y las progresiones melódicas, es que no estás quedándote fijo, pero Sí. aquí estás mencionando que bueno, esto entre 20 y 20.000, lo que se Sí. oye. Entonces la Ujú. música es más enfocado en lo que se oye, a menos que sea en una situación de club o la música súper fuerte. Sí. Pero aquí en sonoterapia también es las vibraciones físicas, por lo Sí. menos en lo más am, lento. No sé cómo sería, supongo que puede ser lo mismo para lo más alto, arriba Sí. de 20.000. Sí. ¿Qué opinas Sí. sobre esa? Nosotros podemos trabajar con frecuencias de 105.000 Hz. Es más, trabajamos frecuencias hasta 1.500.000 Hz. Wow, ok. ¿Y ¿Ves? cuándo usas esto? ¿Cómo se usa? ¿De Bueno, dónde viene? se ha demostrado, Holland es un científico del sonido y músico también, que hizo investigaciones asociadas a las frecuencias con las que explotaban algunos microorganismos. ¿Ok? Y logró detectar frecuencias que hacían resonancia con la estructura biológica y como al igual que las copas, con cierta frecuencia y cierta potencia, podían ser rotas. Con esas frecuencias específicas también los microorganismos podían explotar. ¿Okay? Ah, Entonces se ha descubierto que aquí está Anthony Holland. ¿Sí? es ¿no? Sí, Creo que he él, visto esto una sola vez. Sí. sí, Ups. él es una de las referencias importantes dentro de nuestra escuela. Y por supuesto, nuestra escuela ha desarrollado equipos que desarrollan 1.500.000 Hz. ¿Sí? Son equipos pequeños, con unos drivers que son capaces de producirme una frecuencia de esa magnitud, porque a esa frecuencia las células cancerosas explotan. Ok. ¿Sí? Bueno, seguro vas a avanzar sobre otros temas, pero ese específicamente sobre lo del cáncer. ¿Cómo se puede distinguir? O sea, eso va específicamente sobre una célula de cáncer Sí. sin afectar a las otras, Sin afectar a estilo, las otras. no es estilo quimioterapia que afecta a todo, No, no, sin afectar a las otras. porque Entonces tiene una nosotros, resonancia específicamente a eso. específicamente, al igual que cada, por ejemplo, virus, bacterias y hongos tienen frecuencias específicas. Y esas frecuencias específicas fueron determinadas y a través de un pequeño equipo que nosotros le llamamos, o se llama Wave Booster, que es del propio de la escuela es la que lo produce, nosotros podemos controlar, digamos, problemas bacterianos, fúngicos o virales con ese equipo. ¿Sí? Oh, ok, interesante. Entonces, y por supuesto, digamos, no podemos decir que nosotros curamos el cáncer, pero sí controlamos, bien, hasta un 30-40% de células cancerosas y lo combinamos con la terapia convencional que se utiliza para oncología. Ok, genial, genial. Genial. ¿Y qué más te hace pensar eso de lo de las frecuencias?
Bueno, y diste un ejemplo ahí de las frecuencias más altas, que así se pueden usar Sí. para oncología. Ujú, Y bueno, no sé, aquí me hace pensar en vibraciones y generalmente estable por un ujú, tiempo específico, puede ser, sí. o sí. Por ejemplo, eh, mm, mira, esto parece un parlante normal, ¿ok? ajá, Pero este parlante, la escuela lo hackeó. Este es un parlante hackeado y se le meten drivers y filtros para alcanzar ultra baja frecuencia. Entonces, esto está inspirado en el cuenco que canta, mal llamado tibetano. Entonces, es muchísimas veces más potente que un cuenco. Entonces, nosotros lo que hacemos es colocarlo en las partes del cuerpo donde hay inflamación o hay dolor. Entonces, esto me sirve como un analgésico a través de una frecuencia específica. También puedo utilizarlo para acupuntura, es decir, puedo utilizarlo en los puntos de acupuntura, ¿bien? Y estimular el punto de acupuntura a través del sonido, ¿bien? interesante. En el norte de China, ellos utilizaban unas espadas de acero templado. Al ser templado el material, cuando tú lo percutías con algo, producía una vibración y ellos estimulaban los puntos con las puntas de las espadas. Bien, la acupuntura se conocía anteriormente como no se conocía como acupuntura propiamente dicho, sino como el arte del soplo. Bien, ese es el nombre original de la acupuntura. Mm, Y también eso lo que implicaba que el aliento, el nombre del punto, era el que estimulaba el punto, ¿bien? El nombre del punto. Y por supuesto, ok, nuestra voz emite una frecuencia específica también. sí, Y también, bueno, nosotros utilizamos también la voz como un instrumento sanador. vale, sí. Es la manera más famosa en estilo de salud psicológica. Se habla. Exacto, claro, claro, claro. Sí. Pero eh, genial, eso es súper interesante, que eso era la voz, la voz sopladora o algo así como el nombre original. Sí. Pero cuando yo oigo eso, lo de que las frecuencias de las voces tienen un efecto, eso lo entiendo, al Ujú. nivel de que una palabra tiene mucho Sí. poder porque tiene su Ujú. sentido. Y bueno, entiendo que el tono de voz es muy importante también, Ujú. pero cuando dices que la voz, la frecuencia de la voz tiene un poder sanador, no sé si hablas de una cosa aún más fundamental o básico comparado a lo que acabo de mencionar. Y en esos casos y no entiendo completamente porque para mí la voz tiene muchísimas frecuencias, no solamente las armónicas, pero o Sí. sea, fluctúa la frecuencia Exacto, fundamental. Sí, excelente. Ahora fíjate, tú hablaste de la frecuencia fundamental. Esa es, y cada uno de nosotros tiene una frecuencia fundamental diferente. ok. Bien, una mujer tiene una frecuencia fundamental diferente a la de un hombre, y Ujú, entre un hombre y un hombre su frecuencia fundamental es otra. Ahora, ¿cómo yo consigo esa frecuencia fundamental? Te colocas la mano en el pecho, ok. ¿ok? Y haces una nota baja, pero cómoda, ¿no? Ah, Um, entonces vas subiendo y vas bajando hasta alcanzar la mayor resonancia en tu pecho, vale, ¿ok? que Esa vibra mucho voz, más. Sí. exacto, la que vibra mucho más, esa es tu frecuencia fundamental. Estás haciendo resonancia con todo tu cuerpo y esa es la frecuencia sanadora para ti. Ah, ok. ¿Bien? Para ti, no para Interesantísimo. otros, para Sí, ti. Entonces, sí, cada quien tiene su voz resonante que hace afinación por simpatía con su caja de resonancia torácica, por ajá, ejemplo. O en el cuello, interesante. la que hace más vibración en el cuello, o aquí también, que podemos Ah, lograr sí, también un efecto sí. de resonancia. Hay quienes dicen, por ejemplo, que 130 Hz, cuando nosotros hacemos 130 Hz, podemos estar liberando óxido nítrico, ¿ok? Mm, De los paranasales, ¿ok? De aquí que parece que hay una enorme producción de óxido nítrico, ¿bien? Y el óxido nítrico es un gas en nuestro cuerpo que tiene más de 300 propiedades diferentes y es tremendamente importante para el funcionamiento celular. eh,
Estoy buscando ahí el texto de Jon Stewart donde habla de eso, a ver si... Jon Stewart plantea la frecuencia de 130 Hz. Ah, vale. Ujú. Sí, Eh, a ver, creo que él tiene aquí justamente. Pero supongo que como lo que acabas de decir, va a variar entre individuos porque no tenemos cráneos iguales, por ejemplo. exacto, Sí. exacto, Pero exacto. capaz que sí está similar, o sea, en el rango de 130, eso puede tener sentido. Sí, sí, por ejemplo, las voces, las frecuencias bajas, por ejemplo, una frecuencia, y te cuento, ¿tienes gato? Ah, no tengo gato, pero tuve gatos en el jardín. Sí. Ok, el gato ronronea. Ese ronroneo tiene una frecuencia aproximadamente de 60 a 100, 150 Hz. Ese ronroneo es analgésico y desinflamante Para el gato o para cualquiera. para la persona. El gato sabe dónde montarse, Ah, se te monta encima y te ronronea y está wow. generando un efecto sanador encima de la persona. Tanto así que en Estados Unidos ya inventaron un parlante que ronronea, precisamente porque encontraron el efecto terapéutico del ronroneo del gato y lo que hicieron fue reproducirlo en un parlante que genera, que es capaz de reproducir esas frecuencias bajas. Wow. Ok, interesantísimo. Y eso que recientemente hice un video sobre desmistificando lo de la música de 432 hercios y 500, los solfeggio tones y todo eso, porque no tiene ninguna cosa específica, pero aquí lo que se podría hacer como tecnología sería que para que la música, por ejemplo, sea mucho más eficaz, pedirle a la gente que encuentre su resonancia, su frecuencia fundamental Uh y -huh. después esto de algunas calculaciones hacer que la música esté más en esas armónicas. ¿Qué Perfecto, opinas de sí. eso? No, Sí. muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Eso puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, esa frecuencia fundamental que nosotros podemos lograr con nuestra voz, que puede variar un poquito de día a día, dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de las condiciones de un día normal, también estimula el nervio vago. ¿Ok? El nervio vago es el décimo par craneal, es un nervio impresionantemente importante, porque él es el que nos comunica el cerebro con todo nuestro sistema visceral y nuestra microbiota intestinal. Y ese nervio vago es muy, muy sensible al estrés y muy sensible a eh, traumatismos en el cuello. Si hay una persona que tiene un problema a nivel de cervical 7, cervical 6, 5, puede estar afectando el nervio vago. Bien, entonces nosotros podemos modular y estimular la actividad del nervio vago y hacer como un baño refrescante a lo largo de todo nuestro cuerpo con el humming, nuestro propio ronroneo, pues pudiéramos Sí. decir que ese es nuestro ronroneo, pero no lo usamos, ¿no? Ajá. Sí. Sí, Sí. ok. No, no, y porque es que a veces, por ejemplo, ahí estás mencionando que, bueno, acabamos de hablar del ronroneo, no sé cómo, sí, el humming, no sé cómo se dice en español. Eh, Zumbido, Zumbido, zumbido. ok. El zumbido tiene un efecto aparentemente muy sanador. Bueno, se siente Sí. relajante cuando uno lo hace, pero ahí está la parte de óxido nítrico y después el nervio vago. Pero a veces puede ser que si, no sé, la gente no se siente cómodo cantar en general y a veces Sí. humming, capaz que no. Entonces, ¿cómo la gente podría hacer eso? Sin miedo. Ok, digamos que digamos que es un ejercicio terapéutico que pudiera hacer hasta en su baño, ¿no? O sea, si no lo quiere hacer en público, pues que lo haga en privado, que puede tener mejor disposición y disponibilidad para poder hacerlo. Y 5 minutos de humming es muy terapéutico desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista físico, porque hace resonancia con nuestra caja de resonancia a nivel de nuestro cráneo y nuestro pecho. Bien,
Es una búsqueda, por ejemplo, no es extraño para ninguno de nosotros las canciones de cuna, por ejemplo, ¿no? Ujú. Las canciones de cuna eran tremendamente, digamos, tranquilizantes para los niños y las mamás ya lo sabían. Inclusive, cuando, cuando están en el vientre materno, bien, o están muy, muy pequeños, ellas hacían humming, en el sentido Ujú. de que la canción era interpretada con la boca cerrada. Entonces hacían eso sin darse cuenta del Sí, efecto que estaban haciendo. Yo pienso que es una memoria atávica ancestral que va sí. surgiendo cuando la necesitamos, pero no sabemos exactamente por qué. Te entiendo. Sí, algo que, bueno, se ha hecho por generaciones y generaciones y viene Exacto, como instinto. exacto. Sí, Viene como un instinto. Ujú. interesante. Qué bueno, sí. Y bueno, en esa idea del humming ahí otra vez, que hay gente que está interesada en que si específicos sonidos de, porque aquí estamos hablando del humming y comenzamos con que si había las frecuencias de la voz y hablamos que cada uno tiene su propia frecuencia, pero está la idea del que un sonido, Ujú. el hu, no Sí, sé si hay otros, esos sí, son los sí. únicos que yo he oído, pero seguramente hay muchos. ¿Qué es eso? Es bueno, el format, de como es la resonancia otra vez, La ¿no? resonancia, sí. Cambiando el tipo de Ujú. resonancia con Sí, la boca o... sí. pero, ¿qué tiene algo adicional eso de las diferentes? Bueno, No se fíjate sabe aún. que, por ejemplo, el OM también se hace con nuestro tono fundamental, no lo sabemos, Sí. porque es un tono cómodo, que no es alto, que, no, que implica un esfuerzo vocal, Ujú. pero tampoco es lo suficientemente bajo para que tampoco implique un esfuerzo vocal. Es Ujú. como la frecuencia natural de nuestras cuerdas vocales, es la frecuencia natural de nuestras cuerdas vocales y ya. Ahora, Sí. ese sonido fundamental me permite a mí utilizarlo para todos los sonidos. Es decir, por ejemplo, los sonidos de los chakras que después inventaron, que era do, re, mi, fa, sol, la, si. No, eso no Vale. es cierto. Eso fue un invento occidental en Ujú. darle notación específica a cada uno de los chakras. Pero Vale. hay una vocalización. Lam, vam, ham. Entonces, eso resuena en un órgano de nuestro cuerpo. ¿Ok? Ok. Por Ok. la vocalización, pero la vocalización no implica que no, nuestro tono fundamental varíe. No, nuestro tono fundamental es el mismo, pero la vocalización es la que cambia. Ujú. ¿Okay? Entonces, Vale. eso es lo que produce la variación y la variabilidad que va dirigida a partes del cuerpo. Entonces, se utilizan los sonidos taoístas sanadores. Cuando se hace, por ejemplo, terapéutica de los chakras, se utiliza el tono fundamental, pero con la variabilidad silábica que nos dice la tradición ayurvédica. Ujú. Bien, este, y La variación silábica de la tradición ayurvédica, sí, que que sería ahí, el Villa Mantra, el mantra semilla. Los ok, Villa Mantra es un Lam, Bam, Ram, ok, Ham. Entonces, eso es lo que varía, pero la tonalidad, nuestro tono fundamental, no. Queda allí y entonces lo que produce es una estimulación, pero por la sonoridad de la sílaba. Bien, más que ok, la sonoridad del cambio de tonalidad de la del, frecuencia de, la, fundamental, sí, de la frecuencia fundamental. entiendo, entiendo. Em, bueno, suena muy interesante y ahí por lo menos está la base científica que la frecuencia fundamental va a hacer resonar tu cuerpo y puede, supongo, bueno, muchas cosas pueden pasar, que si el nervio vago va a estar estimulado, puede ser Uh -huh. óxido nítrico o las vibraciones permiten hacer otras cosas en general. Eso serían todas consecuencias de las vibraciones que lo más impactantes Sí. según tu cuerpo. Y después las vocalizaciones, mencionas que tienen diferentes órganos, que